Hola, bienvenidos al Brian Escobar Show. Hoy tenemos un invitado sumamente especial que, aparte de ser uno de los empresarios que yo más admiro dentro de Guatemala, también es experto en el área de la salud, tiene múltiples hospitales, multimédicas, es un cliente nuestro y en realidad creo que tenemos mucho que aprender de él. El tema que vamos a tocar hoy va a ser sobre liderazgo, doctores, liderazgo y cómo escalar empresas de salud, pero creo que cualquier persona que tenga una empresa se puede lucrar de los temas que vamos a ver hoy de una persona experta como el doctor Ruiz. Gracias por aceptar la invitación, doctor. Muchas gracias, Brian, encantado de estar por acá nuevamente. Y creo que ya habíamos grabado un podcast que de hecho es uno de los videos más vistos en el YouTube, y me encantaría que la gente, tal vez que ahora ya me siguen más personas, pueda conocer un poquito de quién es el doctor Edgar, no solo del background médico, sino del background empresarial. O sea, si nos pudiera contar un poquito respecto a esa historia, a esa experiencia, y ¿quién es realmente el doctor Edgar Ruiz? Pues muchas gracias, Brian. Pues te comento, soy ginecólogo y obstetra. Afortunadamente pues tuve la oportunidad de salir de la gloriosa Universidad de San Carlos de Guatemala y me formé mi especialidad en el Hospital General San Juan de Dios. Decidí realizar mis prácticas rurales en Sololá, y pues ya llevo 12 años de trayectoria como ginecólogo en Sololá. Realmente pues para mí es un departamento totalmente increíble en donde hay muchas oportunidades de desarrollo, y básicamente desde el primer año que llegué pues solo habían 2 especialistas, ginecólogos, y quizás estaban de medio tiempo. Entonces llegamos un poquito ya a revolucionar la medicina. Uno cuando recién sale de especialista pues tiene que buscar muchas oportunidades de crecimiento y desarrollo. Y pues gracias a Dios lo encontré, me salieron muchas ofertas de trabajo en el Hospital Nacional, en ONGs, en capacitaciones. Y pues a partir de ello tuve la oportunidad de ser jefe del departamento de ginecobstetricia en el Hospital Departamental de Sololá. Más sin embargo, siempre la clínica privada para mí fue una prioridad. O sea, yo creo que ese poder de emprendimiento ya lo trae uno en la sangre, y aparte pues de que uno viene de una clase media, ya yo tenía como la experiencia de empezar a hacer negocios desde la universidad. Entonces pues decidí emprender, fui buscando oportunidades en uno de los 2 sanatorios que habían nada más muy pequeños, y pues al final fue adquiriendo mis herramientas, mi experiencia y todo. Tomé la decisión ya luego de independizarme. Y pues gracias a Dios ahora tenemos una corporación de hospitales en Sololá, en donde pues ya tenemos 3 complejos hospitalarios que funcionan como un grupo hospitalario como tal, y que gracias a Dios van muy enfocados con la pertinencia cultural de Sololá, y que hemos encontrado pues una herramienta y una llave y una clave del éxito para poder tratar y comprender, entender y darle salud a la población que tanto lo necesitaba, porque realmente era un caos. O sea, la gente tenía que irse a Xela, tenía que venirse a Guate. Entonces ya encontramos la solución para que la gente pues pueda tener una atención inmediata y de la mejor manera. Y esa misma problemática, ¿en cuántos departamentos se presentará? O sea, que no hay tantos servicios de salud. Porque yo he ido a Multimédica, es un hospital, o sea, es un hospital de zona 10 pareciera, y está en Sololá. ¿En cuántos departamentos pasará eso en específico? Pues yo te diría que en todos. Realmente la inversión en salud es muy cara. O sea, los aparatos de diagnóstico, por ejemplo, los ultrasonidos, no digamos una tomografía, una resonancia o estudios que necesitamos, se necesita mucha inversión en salud. Entonces uno tiene que empezar con clínicas pequeñas, después va uno progresando hacia un hospital con tecnología mediana, y pues ya luego te puedes lanzar en base a la experiencia a un hospital que contenga todos los componentes para realizar diagnósticos y tratamientos de muy alta especialidad. Entonces yo te diría que en todos los departamentos pasa eso. Lamentablemente la medicina está centralizada aquí en la ciudad capital, y te vas a la 6ª avenida de la zona 10 y ahí están todos los edificios, y siguen construyendo edificios. Entonces las opciones aquí en la capital son ilimitadas. O sea, tenés un montón de opciones. Cambio en los departamentos, sí es bien complejo poder encontrar hospitales de alta categoría, alta especialidad. Entonces creo que ahí debe ir enfocado la visión de un médico, y pues obviamente cambiar la visión de ser solo médico a tener una visión de empresario, porque al final
estás ayudando a la generación, estás ayudando a tu pueblo, estás ayudando a tu departamento, no solo con la generación de empleo, sino también con la resolución de los problemas de salud. O sea, imagínate, por ejemplo, un abuelito que no puede orinar, se tapa, hay que operarlo de la próstata, ellos tenían que viajar a la hora que sea hasta acá, la ciudad, cuando ahora nosotros pues tenemos todo el equipo para resolverlo allá, y los urólogos de la ciudad pueden llegar allá y están en 2 horas. Entonces, ya crear un sistema integrado de salud que te resuelva los problemas. Sí, o sea, es que a mí lo que me gusta es que fue un cambio de modelo bien interesante, porque la gente venía, pero ahora el médico va. El médico va, pero ¿por qué pasa eso? Porque realmente, y te digo, todas las escuelas de medicina te forman para estar en la ciudad. O sea, realmente tú sales con la mentalidad de que tienes que tener el negocio en la zona 10, tienes que tener una clínica con vista en el mejor sector, tienes que tener ultrasonido de última generación, y no, uno puede empezar con poco y realmente, o sea, migrar la capital, o sea, aparte del tráfico, los niveles de delincuencia, y tienes que competir aquí, por ejemplo, en ginecología, son los especialistas que más hay, tienes que competir con 500 ginecólogos. No, y ya más viejos, ya con experiencias, con títulos y todo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Y a mí me pasa un efecto de que, por ejemplo, los estudiantes que estuvieron en mi época, ¿verdad? O sea, ya se hicieron especialistas acá, ya fueron a sacar sus subespecialidades a otros países y vienen a la capital y se vienen a enfrentar a este reto de competir con gente de muchos años, o que realmente la gente no conozca el tipo de especialidad que sacaron. Entonces, normalmente tienen que emigrar, hacer jornadas los sábados, ir a otros departamentos. Más sin embargo, yo te digo, el futuro de los médicos nuevos está a nivel del departamento, y eso a quién favorece: a la población, porque como todo está centralizado acá. Entonces sí, creo que es un modelo de negocio muy importante, revolucionar la medicina en los departamentos, porque yo llegué y ni siquiera habían anuncios de medicina, la gente no vendía su propia medicina. O sea, no solo un paciente tenía que llegar 2 horas en bus, ir al médico, sacarse los laboratorios en otro lugar, sacarse los rayos X en el único lugar que habían, más después ir a la farmacia. O sea, perdían todo el día, ¿verdad? Y no digamos con el clima Sololá, lo peligroso que es el transporte extraurbano. Entonces, realmente tú tienes que facilitarle la vida a ellos, ¿verdad? Entonces, creo que ese modelo de negocio nos permitió crecer, y obviamente, pues, escoger y tener la visión de tener profesionales altamente humanitarios, calificados, y pues que generen buenos tratamientos y buenos resultados. No, me encanta, y creo que eso es el empresario. O sea, el empresario busca facilitarle la vida a las personas. O sea, creo que de eso se trata. Por eso yo creo que ha ido también el negocio, así como le va bien a Amazon y a todos esos negocios que piensan en cómo le facilito la vida a la gente, ¿verdad? Que cómo le hago que le lleguen los productos más rápidos, más eficientes, más cuidados. Ahorita están haciendo no sé qué, que con drones quieren entregar los paquetes, ya ni tener mensajeros. Exactamente. Es una cosa increíble. Pero regresemos a los inicios, ¿va? Porque ahorita hospitales, multimédicas, a los inicios, digamos, se va Doctor Ruiz, ¿cuántos años cuando llegó a Sololá, digamos? Yo tuve la fortuna de entrar a la universidad a los 17 años. Afortunadamente, pues siempre me ha gustado el estudio, siempre he sido abanderado, nunca he dejado una clase en toda mi carrera. Entonces, ya a los 27 años yo ya estaba como especialista en ginecología en Sololá. Entonces, aparte de graduarme joven y de tener esa energía, esa actitud, y que realmente me apasiona la medicina, entonces llegué a Sololá y llegué, como te digo, a transformar. O sea, yo decía, ¿por qué no la gente no invierte acá? O sea, si hay tanta necesidad. Me llamaban de un sanatorio donde a veces tenía que operar con una lámpara pequeña, con unas pinzas que no eran, o sea, tomando muchos riesgos, obviamente, pero porque no había quien hiciera ese tipo de cirugías. Recuérdate que antes los médicos generales eran los que hacían todas las cirugías, inclusive los médicos generales de pueblo, como nosotros decimos, ellos, o sea, mis respetos, porque ellos tenían que aprender a quitar apéndices, a hacer cesáreas, y todavía existen algunos de ellos en muchos departamentos donde la gente no quiere ir, en lugares alejados de Huehuetenango, de Quiché. O sea, estoy hablando muy enfocado a Occidente, que es el área donde pues más conozco,
pero sin embargo en Sololá todavía pues estábamos en eso, no estaba la cultura del especialista, entonces teníamos que cambiar esa cultura del especialista, ¿sí? Pero con estándares de calidad más altos, que es lo que se merece la gente. Entonces decimos, el doctor tiene 27 años, llega a Sololá, ¿y cuáles son los primeros pasos? O sea, primero se da cuenta que hay muchas cosas que se pueden mejorar, o sea... Definitivamente, o sea, yo... ¿Trabajar para alguien o cómo empiezo a trabajar para el Estado, obviamente me dieron turnos en el hospital, yo turnaba cada 5 días en el Hospital Nacional de Sololá. Okay. Cuando hice mi práctica rural, en ese momento, pues, un amigo me habló de que ya había firmado contrato y no podía, pues, cubrir algunos turnos, entonces empecé a cubrir turnos, y al siguiente año me dieron plaza de turnos, 4 horas, y me dejaron como jefe del departamento. Más sin embargo, yo había empezado con un ginecólogo que conocía, que había salido de la misma escuela, a llevar a algunos pacientes a la clínica privada, porque realmente vos vas a los hospitales privados y te pasan 20 expedientes, los cuales tenés que ver en un tiempo récord, entonces yo no le puedo dedicar más de 10 a 15 minutos a una paciente, entonces realmente es muy difícil brindar una atención adecuada en los hospitales nacionales. Nosotros ya sabemos que lamentablemente la corrupción en Guatemala tiene los hospitales como están, entonces siempre fue mi objetivo, bueno, vamos a ir a las clínicas privadas y a ofertarnos y precios que obviamente no se puede cobrar lo mismo allá en Sololá de lo que se cobra aquí en Guatemala, pero el volumen va a ser mucho más alto. Entonces, esa metodología de captar volumen y con unos costos más bajos fue como inicié, yendo a clínicas, a sanatorios, dando asesorías. Es todo lo contrario a lo que es por acá, por ejemplo. Totalmente, porque es que lo que pasa es lo que te digo, son las formaciones, porque ahora salen los especialistas y específicamente esta generación, yo estoy en el límite, pero esta generación ahorita de médicos millennials, ya quieren ir a su clínica en zona 10, tener su cartera de servicios, tener su secretario, o sea, no. Todo en redes sociales, o sea, al final también creo que eso tiene que ver, ¿verdad? O sea, no vas a ir a un pueblo, a Sololá y a un pueblito y a grabar, o sea... Sí, lo que pasa es de que al principio tenés que ser todólogo, o sea, uno tiene que ser su secretaria, su vendedor, su atención al cliente, su contador, el médico, el que opera y todo. O sea, ¿me entendés? Y poco a poco, o sea, vas delegando las funciones cuando vas encontrando el equipo adecuado. ¿Y en cuánto tiempo, digamos, desde que empezó el primer hospital, o la primera multimédica, el primer hospital que tengo entendido que es Medifam, ese fue el primero? Así es. De ahí a ahorita, ¿cuánto tiempo ha pasado? O sea... Sí, digamos, Medifam ahorita tiene 6 años, pero yo antes de estar en Medifam, te comento, solo habían 2 hospitales y uno de los hospitales donde estuvo antes Aprofam lo estaban vendiendo porque estaba quebrado, o sea, ya no había médicos que quisieran trabajar ahí y yo no tenía ni siquiera el capital para comprar, o sea, a mí lo único que me alcanzó fue comprar 12% de acciones y cuando yo llegué a Sololá, o sea, inclusive pedí un crédito en una cooperativa para comprar mi primer ultrasonido que eran 35,000 quetzales y no me lo dieron. Son de los retos que nos encontramos los emprendedores acá en Guatemala, de que realmente a esa edad no te dan el dinero, te piden estados financieros y uno está recién saliendo, trabaja para el Estado, lo poco que ganas lo tienes que invertir en vivienda, en alimentación, en tu auto, entonces sí es bien difícil. Logro comprar esas acciones con el apoyo y los préstamos de mi familia y de otros amigos médicos acá, y pues ya empiezo la rutina privada en este sanatorio con un 12% de acciones. Entonces me dijeron, bueno, Patojo, porque pues, yo era el más joven de todos los especialistas, te lo dejamos ahí, mira qué haces. Y afortunadamente, te digo, en cuestión de un año logré acreditarme, renuncié antes de terminar el primer año que me dieron contrato en el Hospital Nacional, renuncié y me quedé ya solo en el ámbito privado, con una clínica, en un complejo de clínicas y en ese sanatorio donde había logrado comprar el 12% de acciones. Pero de pasar de ellos que tenían 4 o 5 cirugías al año, o sea, yo llegué en los primeros 18 meses a tener 20 consultas diarias y operar 3 pacientes diarios. Sí, entonces... yo hice mi patrimonio en los primeros 5 años, pero tenía la energía, tenía la motivación, tenía todo el terreno virgen para estar ahí y para cambiarlo. ¿Y cómo era la disciplina? O sea, digamos, tenía 27, entiendo que hasta los 32, 33 fue que se acreditó el patrimonio, el dinero.
¿Qué tanta disciplina era para no usar ese dinero? O sea, Mira, porque si estamos hablando de 3 cirugías al día, 20 pacientes diarios, algo... obviamente sale no ahí. es lo que se cobra acá, digamos, como que uno pensara que es lo que se cobra acá, pero definitivamente para una persona como yo, que pues vivía sola, no tenía hijos, no tenía pareja, entonces tú tienes la libertad de movilización y de arriesgarlo todo. Entonces, ¿qué es lo que haces? Lo reinviertes, ¿verdad? Comprando más acciones, obviamente, número uno, que es el primer consejo que doy yo, o sea, si quieres progresar en tu empresa. Y número dos, por ejemplo, yo del ingreso que tenía de lunes a viernes, entonces guardaba lo de lunes y martes, que eran los días más fuertes, y miércoles, jueves y viernes lo utilizaba ya para empezar a crear mi patrimonio, para empezar a crear mi ahorro y para reinvertirlo. Entonces ya sabía, lunes, martes es lo que guardo, miércoles, jueves, viernes es lo que puedo gastar, ¿verdad? Entonces, pero obviamente de domingo a domingo, ¿verdad? O sea, de domingo a domingo, o sea, yo prácticamente me casé con Sololá, había mucha necesidad y realmente creo que la empatía o la forma en que me adapté, específicamente yo siempre digo que la comunidad indígena para mí son los mejores clientes porque son leales, son honestos, son unas personas, no sé, con un alma muy pura y son muy íntegros. Entonces me gustó totalmente el mercado. Realmente ellos confían mucho en el médico, donde pues les da resultados. Sí. Y creo que ese fue parte del éxito, porque quedas bien con una persona, te trae su familia, después la familia te trae el cantón, después el cantón te trae el municipio, y así te vas acreditando, ¿verdad? Claro. Siempre y cuando haciendo las cosas bien, ¿sí? Haciendo las cosas bien. Yo tuve la oportunidad, pues, y me gusta solo contratar personas jóvenes, específicamente mujeres que hablan cachiquel, quiché y todo, entonces siempre tenía traductor, entonces se sentían en mucha confianza. Y la pertinencia cultural, como te digo, entender que hay comadronas, entender que hay sobadores, no irme a pelear con la cultura, ellos, sí. Porque es muy difícil, te digo, los forman y llegan ginecólogos y dicen, no, ¿cómo voy a trabajar yo con la comadrona? ¿Cómo voy a trabajar yo con un sobador? Pero hay que entender que el 70% de los partos todavía son atendidos en las casas en Sololá. Y son las comadronas, y las comadronas son un punto de apoyo, un punto estratégico también, sí, de tenerlas de aliado, porque ellas te mandan las complicaciones, ¿verdad? Entonces, yo creo que esa adaptación y esa mente abierta que uno puede tener también por la cosmovisión maya que ellos tienen, hay que respetar totalmente sus costumbres, pero es la falta de adaptación de los médicos actuales los que no los dejan. Yo lo que veo como, o sea, un punto súper importante acá es que, digamos, estamos hablando de 6 años que empezó Medifam, ahora, y los resultados han sido, o sea, extraordinarios, han sido buenos resultados, la gente ama el lugar, uno va al lugar y se siente esa energía de trabajo en equipo, no hay tensión, desde el guardia que saluda en la entrada, o sea, es algo bien bonito, claro, que yo creo que es liderazgo, ¿eh? Y era el tema que teníamos hoy, doctores, sí, y liderazgo, y liderazgo es lo que expande las compañías. Entonces, empezando con este tema de liderazgo, ¿desde cuándo notó que era un líder? O sea, yo creo que todos teníamos ese momento en el que decimos, yo sabía que era líder desde que hice aquello, por ejemplo. Sí, mira, yo tuve la oportunidad de que mi papá siempre, desde los 7 años me llevó a jugar fútbol, siempre estuve entrenando y creo que el fútbol me dio muchas herramientas de liderazgo porque era algo que me apasionaba totalmente desde niño. Aparte de eso, la situación, no te voy a decir de pobreza, pero la situación intermedia que teníamos me obligó también como a buscar fuentes de ingreso para comprarme mis zapatos que yo quería y todo. Entonces, digamos, como todo el trayecto de la vida que vas desarrollando y que vas viviendo, te va volviendo y te va formando el carácter. Pero donde definitivamente me di cuenta que quería ser un líder y me volví un líder fue entrando a la universidad. Tuve la fortuna de conocer a uno de mis mejores amigos, que es el doctor Kenneth Wild. Él trabaja actualmente en Suecia, vive en Suecia, al cual le mando un saludo. Y él me jaló para la primera asociación política. Había un grupo político que estaba en la universidad por 11 años seguidos en la Asociación de Estudiantes de Medicina. Y nosotros fuimos los primeros en sacarlos de la asociación. Yo era el encargado de hacer los resúmenes, de dar las clases en preuniversitarios. Él siempre le gustó pues mucho la política, nos salíamos con un docente que siempre quiso ser decano. Entonces, desde el primer año de medicina,
me metí a la política, siempre para competir por la Asociación de Estudiantes de Medicina, todo pues guiado de la mano de mi mejor amigo Kenneth. Y aparte de eso, como era muy bueno para el fútbol, fui capitán de la selección de fútbol por los 7 años que estuve de médico general. Entonces ya lideraba el equipo de fútbol y aparte pues ya estaba de representante de académicos en el año número 2 de la carrera en la Asociación de Estudiantes de Medicina con un nuevo grupo que habíamos formado. Entonces ya daba clases, ya daba tutorías, cobraba también por dar asesorías específicamente, por ejemplo, física o que era la más difícil, que era por la que todos se quedaban. Entonces me gustaba mucho la física, entonces ya podía yo poder dar tutorías personalizadas y a partir de eso 1 año estuvimos fuera de la asociación hasta que llegué a ser presidente de la Asociación de Estudiantes de Medicina en 6º año de medicina, que fue mi último año de la carrera como médico general. Entonces desde ahí pues ya creo que me gustó el mundo del acompañamiento, el liderazgo, la asesoría y todo, siempre y cuando pues de la mano de gente que es más experta. Sí, siempre. Y juntándote con la gente que le apasione lo mismo que te apasiona a vos. Entonces creo que desde ahí, desde el primer año de la U, explotó pues ya el carácter que tenía para querer ser un líder. Bueno, doctor, entonces ahorita sí vamos a entrar a las preguntas tácticas que creo que a mucha gente le puede servir, esté o no esté en la industria de la salud, que es el tema del liderazgo. Entonces yo tengo algunas preguntas específicas sobre las personas, ¿verdad? Sobre el equipo, que es lo más clave, o sea, es lo más importante. Cabal, ayer hablábamos con aquellos de que todos necesitamos un equipo, hasta Jesús necesitó un equipo. Él estaba solo y dijo, va a ser mis discípulos, y claro, creo que es bien clave para expandir la marca. Mi pregunta es la siguiente, la primera: al contratar, ¿ya busca líderes? O sea, como yo estoy buscando un líder y entonces voy a contratar a alguien que sea un líder, o contrata para cierta posición y luego tiene algún sistema para ver si esa persona es líder, les da algún resultado que tienen que llegar en cierto tiempo, o cómo es ese proceso de generación de líderes, si ya está automatizado o si es algo que todavía está como en contratar mucha gente e ir descubriendo quién sí, quién no. Sí, ¿quién puede liderar equipos? Pues mira, eso lo va formando la experiencia, pero sin embargo, desde que uno empieza, uno ve las cualidades de cada persona. Por ejemplo, yo te digo, antes de Medifam, o sea, yo estaba de accionista minoritario en el otro sanatorio y pues al final la secretaria en ese entonces, que era la que me llevaba todo lo de las ventas de medicina, la agenda y todo, y la enfermera, que era la única enfermera que estaba, porque teníamos nada más 3 camas en ese mini hospitalito, súper trabajadoras, ya tenían pues responsabilidades como cuidar a su familia y todo, entonces necesitaban un presupuesto y ellas tenían metas ya establecidas, ¿verdad? Pero lamentablemente no los habían podido alcanzar con los médicos anteriores. Entonces llego yo, les propongo una nueva forma de trabajar y totalmente abiertas al cambio. Entonces yo pienso que el principal factor que uno ve es la apertura al cambio, la adaptación. La persona que no se logra adaptar, no tiene una mente abierta para el cambio, definitivamente nunca va a poder llegar a ser un líder. Porque no todos trabajan de la misma manera, y específicamente en el gremio de la medicina ya están acostumbradas, y es lamentable el ambiente hospitalario en donde el médico manda, el médico dice, el médico hasta cierto punto es muy egocéntrico, es regañón. Entonces cambiar ese tipo de concepto que tiene el médico dentro de la organización de salud, ¿verdad? No tanto hacia el paciente, porque dentro de la organización es mucha la tendencia en donde el médico pues trata mal a las enfermeras o ni siquiera saluda a las secretarias. Entonces yo creo que eso es algo ya del pasado, es un sistema que era militar, el que está arriba manda al de abajo, ya el liderazgo pues vertical ya no debería existir. Ahorita pues se habla de liderazgo transformacional, liderazgo horizontal, etcétera, etcétera. Entonces la apertura al cambio, sí. Punto número 1. Punto número 2, la gente que comparta tus mismos valores. Y el punto clave que uno ve con las primeras personas que empieza a entrevistar o que llegan a pedir trabajo, porque yo gracias a Dios tuve la oportunidad de que la gente llegó a pedir trabajo. Yo no tuve que sacar un anuncio, la gente se acercó porque vio el crecimiento,
vio el modelo de trabajo, entonces la gente se empieza a acercar. Entonces, que compartan los mismos valores, ¿verdad? Normalmente gente que también viene desde abajo, que lucha, que sacrifica, que quiere a su familia, que tiene una cultura de servicio, que es amable. O sea, nosotros sabemos quiénes son buenas personas. Entonces, los valores es el pilar fundamental para que tu empresa, tus colaboradores y tus nuevos líderes puedan seguir adelante. Hay muchos tipos de empleados que uno puede tener, pero yo te digo, hasta hace 2 años yo seguía con el 99% de la gente que inicié. El 99% de la gente. Obviamente, pues ya viene la parte donde ya empieza a existir más competencia, donde tienen mejores ofertas laborales, entonces totalmente de acuerdo. Sí, totalmente de acuerdo. Ya dentro de la organización nosotros tenemos la fortuna de que también empezamos a aceptar estudiantes, por ejemplo, de enfermería. Entonces nosotros formamos a los estudiantes de enfermería en sus prácticas y desde ahí empiezo a verificar el talento. Entonces yo te digo, trabajar con gente joven que sea talentosa y aunque tal vez no tenga el talento, tenga esas ganas de aprender. Sí, exacto. Totalmente. Entonces yo la quiero a ella, quiero que él. Entonces ya uno va haciendo su checklist de qué personas tienen esa cualidad y nosotros la podemos observar. Obviamente esa observación la hago yo directamente o la hacía yo porque pues, era el único médico en ese entonces que veía toda la consulta y que operaba. Entonces a partir de ahí, junto con la ayuda tanto de la enfermera que las ve en sus prácticas directas y secretaría que la ve en atención al cliente. ¿Y qué tan bueno se considera contratando? Digamos, ya esto es porque yo siento que cuando uno ya contrata, yo he contratado tal vez unas 70 personas, o sea, no he tenido la fortuna de que el 99% que empezó haya venido conmigo. Claro. Tal vez porque estaba joven y cometí muchos errores, pero digamos, siento que con el tiempo ya uno, con ver a la persona y estar unos 90 segundos, ya se da cuenta si sí o si no, o como las, no sé, energías, ¿va? No sé, es raro, ¿va? Pero me pregunto, después de contratar a tanta gente, ya es capaz como de olerlas o de sentir al momento rápido, sí, es una persona que quiero en mi organización o es una persona que definitivamente no, y cuáles son esas como red flags, o sea, que definitivamente, mira, no te va a contratar, ¿va? La gente que te dice, no tengo disponibilidad de tiempo extra. Ok. Sin o sea, saber nada. O sea, no. No, si me llamaran un domingo, no estoy disponible. Yo los domingos, o sea, que no tengan familia, ¿verdad? Porque uno entiende... Sí. Porque como te digo, yo busco el talento joven, o sea, no, los domingos no puedo, no, horas extras, la verdad que no. Y empiezan con quejas. Ajá, o sea, empiezan los no en cuanto a tiempo extra, y lo que pasa es que en organizaciones de salud es muy difícil el tema de horarios, porque te llega una emergencia en el cambio de turno, tenés que atender la emergencia, y si... O sea, que se mueva. Exactamente, entonces si se tiene que ir 1 hora tarde, obviamente, o sea, se pagan las horas extras, pero ella sabe que tiene que tener disponibilidad de tiempo, ¿verdad? La otra es que ¿cómo te miras a 5 años? Es una como pregunta bien clásica que te hacen en todos lados. Pero hay muchos auxiliares de enfermería, por ejemplo, ¿verdad? Pero los que te dicen, no, yo sí voy a seguir en la universidad y todo, de hecho, para mí es casi un requisito que tengan que estar en la universidad. O sea, que tengan que seguir por lo menos paramédicos, el técnico que es médico, que es enfermera profesional y luego ya la licenciatura. Porque, digamos, si tú vas a una institución de salud y quisieras tener que todos los enfermeros que van a atender a tu papá, a tu mamá, pues ya tengan un grado técnico más avanzado, más que un auxiliar. Los auxiliares son muy buenos y normalmente es la fase, son los que más se mantienen practicando y todo. Pero hay algunos conocimientos técnicos que uno puede valorizar al momento de ponerlos en lugares específicos. Yo, de igual manera, tengo la fortuna de que llegan a mí, la última convocatoria que hice de enfermería, llegaron como unos 60 currículum. No hay trabajo en Sololá, no hay trabajo en Occidente, y si hay trabajo les pagan muy, muy mal, ¿verdad? Entonces, nosotros sí estamos en el régimen de su salario mínimo, obviamente con el tiempo de prueba, tienen que llegar a capacitarse y observarlos. Normalmente cuando no los hemos visto crecer o que no llegaron a hacer las prácticas con nosotros. Pero definitivamente es eso, o sea, alguien que dice, no, ya no quiero estudiar, solo quiero trabajar y está pensando solo en él.
O sea, sabes que es alguien que no se puede incorporar Sí. a los valores o la cultura de tu empresa. Entonces, alguien que no quiere crecer, pues definitivamente también lo tomamos así como, no me convence, ¿sí? Ujú. No pedimos experiencia, porque realmente la experiencia, eso de pedir 2 años de experiencia o 3 años de experiencia, eso no lo van a lograr, o sea, porque nosotros le tenemos que dar las herramientas, liderarlo, acompañarlo en el proceso, tutorearlo para que se forme en base a las líneas de la organización. Sí, si no ya trae Entonces, mañas. Si no, exactamente, y es lo que pasa, que no es lo mismo que yo contrate una enfermera que tenga 40 años, que ha trabajado en el Hospital Nacional y que ya sabemos que no va a querer ir a hacer nada a un hospital privado o va a tratar a las personas, lamentablemente, la mala fama que hay, que las enfermeras en los hospitales nacionales tratan mal. Versus alguien, y más en enfermería, de 20 años, con ganas de progresar, que sea joven, activa, que esté en la universidad. O sea, yo sé que va a atender a mi mamá y a mi papá con todas las ganas del mundo, pues. Sí. Entonces, esa es otra parte importante. Y la otra es, definitivamente tenemos un impedimento geográfico en Occidente, porque hay quienes tienen que viajar en camioneta 1 hora o 2 horas, los derrumbes, las lluvias, o sea, el acceso. Entonces, sí, nosotros definitivamente, y afortunadamente ahorita tenemos ya 3 lugares, entonces la ubicamos en cualquiera de los 3 lugares y creemos que es alguien competente y que pueda adaptarse. Y yo hablo mucho de enfermería porque es la columna vertebral de un hospital. Es la que va a estar al lado del paciente la mayor parte del tiempo. Sí. Luego ya viene la parte de contactar contadores, auditores, ¿verdad? Secretaría, es algo bien importante. Y aunque parezca algo básico y tan lógico, la secretaria. ¿Y por qué es tan importante? Las secretarias son los ojos de tu clínica, es la cara de tu clínica, es la presentación de tu clínica. Entonces, no solo vos vas enfermo, vas adolorido, venís cansado de un viaje en camioneta y que todavía te reciban mal. Sí, no. Es totalmente inaceptable. Entonces, ¿quién tiene que ser la bienvenida? Como bien lo dijiste, desde el seguridad que está en la puerta, pasa adelante, ceñito, ¿sí? Luego llega con la secretaria y, bueno, ¿en qué la podemos atender? Se siente muy mal, avísenle al doctor, lo acostamos, o sí puede esperar, etc. Una sonrisa, en un momento la van a atender, mira, al doctor le faltan 2 pacientes, tenemos un tiempo aproximado de espera de tanto, o sea, la información constante, pero la clave del éxito es la amabilidad. La amabilidad, y eso es lo que no se encuentra, y aunque parece tan lógico, o sea, yo me he dado cuenta acá, o sea, con mamá pasé mucho tiempo en hospitales, ¿verdad? Mamá, una paciente, que en paz descanse, una paciente enferma crónica, y nos tocaba lidiar con enfermeras, secretarias y doctores mal encarados. Entonces, yo sí me propuse algo, de que jamás en una organización mía iba a haber alguien que tratara mal a una paciente. Jamás, porque yo he estado del lado de ser familiar de un paciente que está con dolor, que está muy mal. Entonces yo creo que eso te sensibiliza mucho y quizá fue uno de los mayores aprendizajes. Entonces tu secretaria tiene que ser la que más la tenés que formar y la que más tiene que tener el sentido de empoderamiento de tu empresa. Sí, definitivamente. Entonces pasa secretaria, luego pasa enfermería y luego pues ya viene la parte de los médicos. ¿Y cuál es? Esta pregunta es bien importante. ¿Cuál es, por ejemplo, esta pregunta es previa a la que quiero hacer realmente? La propuesta de valor al empleado que tiene, o al colaborador que tiene el Multimédica o Medifan, ¿cuál es esa propuesta, digamos, que tienen hacia el colaborador? Crece la empresa, crecemos todos. Ese es mi lema. Y la única manera de liderar es dar el ejemplo. Simple. No hay que descubrir más cosas. Entonces, definitivamente, como te digo, yo antes, pues, era el todólogo, ¿verdad? Yo tenía que dar el ejemplo, yo trabajaba, yo llegaba antes, yo me iba después, a veces me tocaba a mí cerrar las persianas, etcétera, etcétera. Ahora, pues, ya me dedico más solo al área de supervisión, de liderazgo y doy unos días consulta. Pero ese es el lema. Entonces, ¿qué hago? Variabilizar. Entonces, si la empresa, mira 500 pacientes, o sea, cada secretaria tiene un porcentaje por cada paciente visto.
Si la empresa de igual manera ingresó 50 pacientes en el mes, enfermería, los líderes de enfermería tienen un porcentaje por paciente ingresado. Okay. Lo mismo pasa con los médicos. Los médicos, yo no les pago un sueldo fijo. Porque ¿qué pasa si les pagas un sueldo fijo? Ellos solo miran el reloj y se van a querer ir. Entonces, de igual manera están variabilizados. Si ellos miran 100, le pago los de 100 pacientes. Si ellos miran 1000, le pago los de 1000 pacientes. Y soy muy justo en la distribución. ¿Sí? O sea, gana la empresa y gana el médico. ¿Y cuántos líderes hay en la organización ahorita, digamos? O sea, ¿cuántos líderes hay dentro de la organización de cualquiera, de Multimédica, Medifam? Y la primera pregunta es ¿cuántos líderes hay y cómo son compensados ellos? Por ejemplo, tenés que tener un líder por área. Para darte un ejemplo, en el primer hospital nosotros tenemos la primer líder del primer nivel, que se llama Angélica. O sea, ella está variabilizada por el número de consultas que logre captar, ¿verdad? Entonces, ella es la encargada del primer nivel. Ella está como decirte una host. Ya. Sí. Entonces, hay una chica que está ya encargada de ingresar los datos, otra chica que está en la farmacia, y la farmacia gana por pool, lo que se venda de medicina. Entonces, ¿qué va a querer hacer ella? Vender la medicina totalmente de la receta que le dejó el médico. Sí, entonces ella tiene una variabilización en base a las ventas de medicina. ¿Y cómo se calcula? O sea, son compensados con un porcentaje variable de las ventas, ¿no? Claro. Entonces, ¿cómo se decide ese porcentaje? ¿Se les presenta a ellos dentro de un contrato? ¿O es todo, tu contrato es esto vas a ganar y la compensación extra adicional es entre nosotros La dos? compensación se la ganan después de 3 años de estar en la... Después de 3 años de estar en la empresa. Ahí está el oro, entonces. O sea, primero, excelente. Es que, No les dan la variabilización al entrar. No lo puedes hacer. No lo puedes hacer porque, o sea, no conoces el desempeño real, total. Sí, es que la gente cambia. Exacto. La gente cambia, sí. Exacto. Entonces, por eso te digo, pero si uno mismo los forma, uno mismo los guía y uno mismo da el ejemplo de cómo puede crecer, entonces ellos van a imitar, ¿verdad?, ese ejemplo. Entonces, si yo les digo, bueno, tenés que estudiar porque yo quiero que seas esto. Entonces, uno de los casos más sobresalientes, por ejemplo, que he tenido, que es ahorita mi socia y que es mi brazo derecho, que es la administradora, ella era secretaria del primer sanatorio donde yo solo pude comprar las primeras acciones. Entonces yo le digo, bueno, ¿quiere ganar más? Yo me voy a independizar, pero véngase conmigo, o sea, le voy a dar un porcentaje accionario, ¿verdad? Porque yo sabía que era una pieza elemental, ¿verdad? O sea, en los casi 4 años que estuve ahí, nunca realmente se tocó un centavo de más. Pero bueno, necesito que estudie en la universidad y que sea administradora de empresas. Entonces se metió los sábados a la universidad y viene el bono por grado académico, que también eso es lo que estimulo yo, el bono por grado académico. Ahorita ya me presentó el título el jefe de enfermería y ya tiene un bono por grado académico. ¿Cómo funciona eso? O sea, ¿ellos por sacar cursos o por graduarse? Por técnico y licenciatura, ¿verdad? Les dan un bono. Se les da un bono mensual. Entonces, ¿qué te digo yo? Por ejemplo, se le dan $100 extras de si sacó un técnico, ¿verdad? Si era enfermero auxiliar y ahora es enfermero profesional, sube 800 quetzales. Más la variabilidad por los ingresos. Entonces te digo... Entonces la ruta de un colaborador dentro de Multimédica está bien planeada. O sea, son ya se sabe. 3 años de hacer bien tu trabajo, de cumplir tus responsabilidades y luego puedes aplicar a tener una compensación variable. A una variabilización, ¿verdad? Okay. A una variabilización. Qué interesante, entonces. Y al final, ¿cuántos líderes hay dentro de la organización, digamos? Te puedo decir que en Medifam tenemos aproximadamente 5 líderes, en Multimédica, donde tenemos poco personal, ahorita son 2 líderes los que me manejan ahí, y en el hospital de Panajachel, pues el líder principal, que es el director médico, ¿verdad?, que es mi primo, y luego ya creamos un consejo de administración, en donde hay médicos que también tienen... este curso que da la Universidad de Administración Hospitalaria. Entonces creamos un consejo de administración y ya distribuimos, y hay 3 líderes más que también ayudan al director médico a cumplir las funciones como hospital, ¿verdad?
¿Y cuánto invierte el hospital? ¿Tiene alguna cifra específica de inversión en desarrollo del personal? O sea, por ejemplo, decir, este es el monto que podemos gastar anual en educar a los líderes, o es más como cada quien tiene que buscar su educación, o se les facilitan cursos si ellos los compran, o cómo es ese proceso de... Digamos, normalmente el que está encima de la educación continua soy yo. Entonces, por ejemplo, ahorita sí o sí todos los años, la Asociación de Gerentes de Guatemala. Entonces ellos tienen todos los cursos online. Entonces se les paga una membresía, la cual utilizamos el código y ahí se reciben las capacitaciones, porque es bien bonito, porque hay capacitaciones de atención al cliente, hay para contadores, hay legal fiscal y hay de la mujer emprendedora. O sea, a mí me gusta mucho el trabajo con las mujeres porque tienen mucho más empatía y acercamiento en el ámbito hospitalario. Sí. Entonces, normalmente ellos tienen un miércoles al mes donde dan charlas hacia la mujer emprendedora. Entonces, hay mucho apoyo por esa parte. Luego, si ya viene un colaborador y me dice, mire, yo quiero empezar a estudiar los sábados y, por ejemplo, su horario estaba los sábados mediodía, tenemos que buscar a alguien que la reemplace con tal de que se vaya a estudiar, ¿verdad? Eso es algo bien importante. Y lo otro es con los médicos, por ejemplo, si alguien, o sea, yo miro un curso, por ejemplo, mañana vamos a ir a marketing médico, ¿verdad? Que se va a hacer acá en Cayalá. Claro. Entonces, bueno, ahí se viene el director médico de Panajachel, se viene conmigo y entonces vamos a ir a aprender. Siempre se logra aprender algo. Y cualquier actividad que haya presencial, que sea relacionado con el mundo de la industria, aunque no sea la salud, pero que sea el emprendimiento, de atención al cliente o de servicio al cliente, tratamos de integrarnos, ¿verdad? Sí. Entonces, siempre estimulamos. Sí, porque como nos conocimos, a mí me pareció interesante. O sea, nos conocimos porque vinieron a una capacitación, claro, algunos líderes de la organización, y a mí me pareció eso increíble. Yo personalmente no lo he hecho, de decirle vamos a tomar este curso y vamos a pagarlo nosotros y vámonos a recibirlo, pero me pareció interesante que estaban aquí en la capital porque habían recibido un curso de, ¿cómo era esto? Era un curso, me había dicho el nombre, que era de, sí, ¿cómo era? El que recibieron aquí con este español. Sí, de hecho con Alejandro Cuellar, que para mí es un máster en liderazgo. Esta escuela, que es una escuela que es una franquicia española a cargo de Roy, que se llama Mens Venilia, que les voy a hacer publicidad acá porque doy fe de que son muy buenos. Yo recibí ya con ellos pues programación neurolingüística enfocada a la salud y también neuromarketing. Entonces pues ya pagué un coaching personalizado con los dos líderes más importantes del grupo hospitalario. Entonces tuve una inversión aproximadamente de $3,000 por 2 o 3 sesiones. Yo no sé cuántos médicos realmente invierten así en su personal, o sea, decir, los voy a desarrollar, y no entiendo si será tal vez porque el médico no tiene alguna compensación de desarrollar a su personal o ese tema, pero me estaba comentando un poquito respecto a la inversión que habían hecho y cómo lo manejaban, ¿verdad? Y que traía un retorno también. Sí, definitivamente, y más cuando tenés la gente que es tu brazo derecho y que son tus dos brazos prácticamente, que tienen ya largos años de recorrido y comparten los valores, los principios y la cultura de la empresa, definitivamente tienen que obtener las herramientas que quizá uno ya las obtuvo. O sea, yo por iniciativa propia me metí a mis cursos y me ha gustado mucho el tema de liderazgo, como te digo, desde la universidad. Pero ahora ya lo estudio, inclusive estoy en una maestría, estoy en un MBA y ahorita enfocado en medicina específicamente, donde te digo que el 30% es de liderazgo, ¿sí? Entonces, con estos dos líderes que son los altamente potenciales para el manejo del grupo hospitalario, tuve una inversión más o menos de $3,000, ¿verdad? Pero una asesoría personalizada que casi no se invierte o no se tiene la cultura de hacerlo acá en Guatemala. ¿Y ellos saben cuánto se pagó por eso, digamos? Sí, definitivamente sí. ¿Y cómo lo estás a sentir? O sea, Pues lo que pasa es de que ellos saben que es una oportunidad para crecer, y porque saben que la empresa cree en ellos y yo creo en ellos. Entonces creo que eso tiene su compensación después en el carácter, en el desempeño, en las actitudes y en el empoderamiento, porque realmente uno como un buen líder
también la capacidad de delegar es una de las que más cuesta, pero tú tienes que preparar el camino para que tú en algún momento ya no estés tan presencial, sí. Porque imagínate, ahorita son 3, realmente mi objetivo son 5, entonces yo tengo que estar en los 5, o sea, no puedo depender de estar todo el tiempo, aparte de que pues ya a este nivel empresarial te la pasas contando con abogados, con auditores, con socios comerciales, entonces a uno le toca ya más ser la cara comercial, estratégica y de innovación de cada una de las empresas, ¿verdad? Y para los doctores, porque yo sí creo, o en lo que he visto en mi experiencia personal, el médico carece mucho de liderazgo, o sea, es más un jefe que un líder, digamos, la mayoría de médicos que yo he notado. ¿Por qué el médico carece tanto de liderazgo? Me imagino que en la universidad tal vez no hubo tanto énfasis en cómo desarrollar al médico como un líder para que pudiera manejar un buen equipo de trabajo, o no lo sé, no he estado en esa carrera, pero ¿por qué el médico carece? De hecho, no hay ninguna materia que te enseñe a ser líder. Punto número 1. Punto número 2, pasas 3 años en las aulas como una universidad cualquiera, y al 4º año te vas al hospital. Y te avientan al hospital, y en el hospital es un régimen, como te digo, lamentablemente todavía militar, ¿verdad? En donde el que está arriba te manda, y el que está arriba te manda, y el que... O sea, uno llega, inclusive el primer año de hospital, que es 4º año de la carrera, y las enfermeras lo regañan a uno no conoce dónde están las cosas, entonces se atemoriza. Uno tiene miedo a hacer las cosas, porque siempre es regaño, castigo, regaño, sí. Castigo, regaño, castigo. No cometer errores. Te enseñan a no cometer errores, a hacer un buen diagnóstico, y si no, todo tiene su repercusión, y obviamente la salud, o sea, es una carrera en donde tiene que cometer uno la menor cantidad de errores que pueda, pero al final somos humanos. O sea, la inteligencia artificial, que es lo que viene ahorita, no nos va a lograr reemplazar a nosotros los médicos. Hay carreras que sí van a desaparecer, como por ejemplo radiología y dermatología, que en un futuro muy cercano. Pero realmente la parte humanística, la parte de diagnóstico... Dermatología va a desaparecer. Eso es de las carreras que se prevén que van a desaparecer, porque en tu aplicación te puedes tomar una foto, te dice qué tipo de lesión es y qué tratamiento puedes utilizar. O sea, ya todo lo que es imagenología específicamente, sí, son de las carreras que se pronostica que tal vez no van a desaparecer al 100%, porque siempre es una combinación de inteligencia artificial con el operador que va a ser el médico, pero son de las carreras que van a tener quizá menos operador dependiente, ¿verdad? Ya los mismos equipos electrónicos médicos te van a dar el diagnóstico. Sí. Ya solo sería llegar a que te hagan si hay que hacer algo, digamos. Si hay que hacer algo, no, ve con tu médico y que te quite el lunar, porque sí parece que es un lunar que va a ser maligno, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, ese es el futuro que está agarrando la medicina. Recuérdate que ahorita, pues, todo lo que es Big Data, lo que es historias clínicas electrónicas, interconexión en la nube, telemedicina, uberización de la medicina, ir a montar los hospitales a la casa, o sea, ya todo eso es el futuro, es lo que se viene y lo que estamos nosotros enfocados. ¿Y qué tanto irá avanzado Guatemala con eso? O sea, aquí muy poco, o sea, nosotros inclusive comparados con México, muchas de las muy buenas especialidades se van a hacer a México, subespecialidades, cardiología, urología, cirugía plástica, etcétera. Entonces, inclusive que es un país vecino, están ellos 10 o 20 años adelantados a Guatemala, ¿verdad? Como te digo, el mundo de la medicina, la inversión es muy cara y es lo que nos cuesta, ¿verdad? Sí. Tú miras las grandes empresas acá, por ejemplo el Herrera sí tiene, creo que una de las resonancias más caras de toda Centroamérica, pero ¿cuánto te vale irte a hacer solo entrar al Herrera? Sí, por ejemplo, entonces no es un mercado para todos, ni tampoco es una inversión para todos, ni es una meta para todos. Pero para los que vamos paso a paso, creo que sí es un logro que se puede alcanzar. Pero entonces, regresando al tema de por qué los médicos no les gusta ser líderes, y tal vez no es que no les guste, sino se habla muy poco el tema de la salud mental de los médicos, porque uno, por ejemplo, tiene muchos eventos traumatizantes durante la carrera de medicina, y no tanto por el régimen de error, castigo, obviamente las largas horas de desvelo, de pasar hambre, de un agotamiento físico y mental, sino también las experiencias de ver pacientes fallecer, de aquí en Guatemala de que miras un baleado, de que miras niños que se mueren
¿verdad? Que se cayeron o que fueron asaltados. Entonces, toda esa parte de la salud mental de los médicos no se toma en cuenta. Hay quienes las toleran muy bien y las saben manejar y hay quienes ya no se adaptan. ¿Y los preparan en la universidad para eso? No. No, de hecho, por ejemplo, la ideal sería que la universidad te proporcione algo un psicólogo, sí. Un psicólogo o una materia de resiliencia, por ejemplo, o que dentro del propio hospital haya un psiquiatra específico para cada rotación. No existe. ¿Y ustedes tienen algo en Multimédica o en los hospitales como para ayudar al médico con eso? Normalmente cuando nosotros identificamos que alguien no está bien, ya sea por cuestiones personales o laborales, contamos con una psiquiatra que es con la que hacemos las interconsultas y pues con mucha confianza nosotros brindamos el apoyo, ¿verdad? Para que pueda ser atendida de esa manera. Lo que pasa es que es un tema tabú porque estás siguiendo al psicólogo o al psiquiatra, estás loco y no. O sea, yo por ejemplo cada 3 meses voy a mi psiquiatra, pues, o sea, y te digo, yo estoy seguro que el 90% de los médicos puede tener algún trastorno de ansiedad. ¿Y qué tanto es beneficioso eso? O sea, como para... Yo personalmente nunca... una vez, y nunca lo había dicho, es la primera vez que veo, una vez sí fui con una psiquiatra, pero qué tan beneficioso es eso. Yo en realidad me salí enojado, o sea, salí enojado porque... me empezó a decir unas cosas, tal vez yo fui a una incorrecta o no sé, o tal vez tengo que dejarme manejar un poquito más, ¿verdad? Pero me gustaría escuchar la experiencia y los beneficios que ha visto usted, porque por ejemplo a mí sí me enojó que me decía no sé qué, unifica tu persona, es que te está separando y no sé qué. Yo me fui de ahí enojado con ella y no sé si yo fui un mal paciente, ella era una mala doctora o tal vez es un proceso que toma más tiempo que una cita, pues. Sí, definitivamente, recordate que la mente es lo más poderoso que tenemos. Y eso va a depender de las expectativas que vos generes sobre alguien que te va a ver. Y realmente alguien que conoce y estudia la mente, o sea, te está dando los parámetros para que tú puedas mejorar. Que te gusten es una cosa, sí, que los apliques es otra. Entonces, ¿qué me dicen a mí? Bueno, de lo que te digo, o sea, agarra lo que te sirve y lo que piensas que no te sirve, lo trabajamos en otra sesión y etcétera, y etcétera. Pero, o sea, ni siquiera los colegas, como por ejemplo, he visto que vayan, ¿sí? Solo el hecho de operar es una gran responsabilidad. Y pues, dar consulta, operar, y luego, pues, la mayoría de los médicos, como te digo, acá en la ciudad tienen que tener 2 o 3 trabajos. La medicina en Guatemala es muy mal pagada. Entonces... eso es como y afecta un resentimiento. Sí, sea, definitivamente. Es un resentimiento que se tiene en general del médico contra el sistema y contra pues estar en Guatemala y que no me quieren pagar lo que valgo y porque se van a otros países y se vienen a chocar con otra realidad. Pero estamos en Guatemala y de alguna manera te tienes que adaptar y generar tu propia economía. Entonces creo que es parte también de lo que los frustra, ¿sí? Y... por ejemplo, durante la residencia, donde uno conoce a la mayoría de los colegas que después va a referir pacientes y todo, dice, ay no, a mí no me gusta enseñarle a los externos, a los estudiantes, me desespero, no tengo paciencia. Y así van a hacer en su clínica. O sea, yo por ejemplo, parte del éxito que he tenido en Occidente, doctor, es que usted es tan amable, usted nos presta atención, usted nos escucha, porque el doctor de allá es enojado, nos regaña, y cómo vos pagando una consulta vas a regañar a alguien, no le vas a dar el tiempo que se merece y no lo vas a escuchar. Si muchas de las consultas se pueden resolver solo escuchando a la gente, el 80% del diagnóstico te lo da la gente cuando te habla. El 80% del diagnóstico. Entonces la escucha activa es bien difícil encontrar en los médicos. Una escucha activa, porque son muy desesperados y normalmente pues ya tienen otro paciente o tienen que ir a trabajar a otro lado o tuvieron un desvelo por un parto toda la noche y no quieren saber nada ese día, pero tienen que trabajarlo y tienen que hacerlo. Entonces yo creo que todo eso se resolvería uno desde la universidad formando líderes con psicólogos, clases de resiliencia, de liderazgo. Y eso no existe, ¿no? O sea, algo específicamente para médicos, liderazgo. Pues por el momento no, que yo sepa o que yo me haya enterado o que haya buscado información sobre eso, no.
Pero ahora pues prácticamente tu universidad está en YouTube, ¿verdad? O sea... Ya pensaba algo como en educación, porque entiendo que ahorita está full infraestructura, Sí. algo en educación, como por ejemplo, yo creo que a muchos médicos les interesaría aprender de un médico que tiene los resultados, ¿verdad? Y de cómo hacerlo, porque mucho de tal vez hacer esos edificios son cosas que definitivamente no van a encontrar en ningún curso de la universidad, pues. No, pero es complejo el mercado de la medicina, porque la mayoría de los médicos no aceptan consejos, se pueden enojar, ya sabes, es el ego de los médicos a veces es bien difícil de manejarlo. Yo he tenido la fortuna de que los médicos que han buscado oportunidad de trabajar con mi persona tienen una mentalidad abierta, humildes, también vienen de un proceso de crecimiento lento. Yo pienso que si vas a hacer las cosas, todo lleva un crecimiento, aunque sea lento, pero en constante crecimiento. Pero hay gente que quiere llegar y crecer a la altura que está uno sin pasar los años que está uno. Entonces ahí es donde nosotros hemos chocado con algunos médicos que han querido trabajar en el equipo, pero afortunadamente te digo, ahorita estoy en un punto de equilibrio muy bueno. Tengo un equipo de médicos, enfermeras y personal administrativo. La verdad es una bendición, o sea, es totalmente, yo soy muy orgulloso del equipo. Ya uno como líder tiene muchas responsabilidades y no siempre está motivado, y a veces la disciplina y el carácter y la constancia y perseverancia es lo que pues uno tiene que sacar a flote en esos, porque, o sea, así como viene el éxito, vienen los problemas. Sí, total. Vienen los problemas, entonces ya prácticamente yo soy el escudo, el defensor, la cara del grupo hospitalario, mientras que los demás hagan su trabajo con la mayor paz y tranquilidad. Entonces creo que los médicos tenemos que tener una mente más abierta. Se estigmatiza mucho el hecho de comercializarse, pero no es comercializarse. O sea, tienes que crear contenido de valor y que la gente te vaya a buscar por tu valor. Sí. Porque sabe que sos el mejor y porque sabe que tenés los instrumentos para poder atenderlos y resolverles su problema de salud. Porque lamentablemente también hay mucho charlatán, hay mucha usurpación de calidad. Sí. Y eso ya no es justo, ya no puede ser posible, ¿sí? Entonces, si la gente no te conoce, no te ve, no te escucha y no genera confianza o un primer lazo contigo, ¿cómo va a ir? ¿Cómo va a ir a su clínica? Y específicamente aquí donde puedo tener la opción de 200 ginecólogos. Sí. Entonces la gente aquí va por cercanía. Pero si ya te ven en las redes, le da confianza, creas contenido de valor, pues ahí está. Pero no, yo no sirvo para salir en las cámaras. Y no es que a todos nos guste, es algo, salir en cámaras es algo que te tienes que disciplinar también, es otra habilidad que tienes que aprender, pero creo que ya es momento en que todos los médicos tenemos que transformarnos, ir hacia la innovación, digitalizarnos y crear mucho valor. Yo creo que este podcast tal vez lo estén escuchando, bueno, y sí me siguen bastantes personas que quieren ser médicos. Tengo un par de amigas que quieren ser doctoras, un par de amigos que también quieren estar en el mundo de la salud. Probablemente los que nos estén escuchando sean personas que quieran o estén estudiando esta carrera. Entonces, ¿cuál sería como 3 consejos que se les podrían dar a esas personas en términos de cómo llegar a no sobrevivir, ¿va? Porque creo que sí es muy mal pagada la medicina acá y la gente tiene que trabajar en un hospital, y nosotros que trabajamos con médicos hemos trabajado con médicos que no tienen su, o sea, algunos tienen su clínica y aparte trabajan en este hospital y aparte los fines de semana van allá y entonces están en ese constante no tengo tiempo de nada, que la calidad de vida pues no se disfruta, pues, o sea, puedes estar ganando pero no hay libertad, ¿va? Entonces creo que de alguien que realmente tiene resultados, tiene la libertad, yo creo que mucha gente puede obtener algún beneficio de esos consejos. Entonces, 3 consejos para alguien que o ya esté en el mercado de la salud, específicamente como doctor, o que quiera llegar a hacer eso, ¿verdad? ¿Cuáles serían esos consejos? Sí, mira, definitivamente alguien que quiera estudiar medicina o se quiera meter al mundo de la medicina, que lo haga. Pero que tiene que saber que es una carrera larga, o sea, mínimo son de 12 a 16 años de estudio, porque ahorita sí o sí tenés que ser subespecialista. Sí. Y sí es cierto que no da tiempo de nada más, o sea, no da tiempo cuando estás en la carrera. Normalmente no, porque los horarios, o sea, son de 8 a 4 de la tarde, ¿verdad? Entonces, y por ejemplo, llegas a la casa y tienes que ir a estudiar 3 o 4 horas.
La medicina es memorística los primeros años y después es estar estudiando toda la vida. Entonces tiene que ser alguien que le guste leer, que le guste estudiar, que sepa que se va a dedicar toda la vida al mundo de la medicina y no va a poder salir tan fácilmente, ¿verdad? Porque lo absorbe a uno y al final uno, pues los que realmente creo que tenemos vocación, es muy difícil que uno deje a sus pacientes o que deje un negocio parado cuando sabe que está ayudando a mucha gente. Dos, para los que ya están, pues definitivamente que le pierdan el miedo a las cámaras. Dos, que tengan la mente abierta para aceptar consejos. Tres, que se formen, ¿verdad? Que aprendan habilidades y que no lean solo de medicina. Y cuatro, que capaciten y deleguen a su personal y específicamente a sus secretarias o a sus enfermeras, porque es lamentable ir a un Renovati, ir a un centro médico y todo, y que haya una secretaria que no te dé la información correcta, que no te trate de la manera adecuada, que no te confirme la cita. O sea, es totalmente... Ayer estaba hablando con mi amigo y esto con un dentista y le dice, mira, yo le escribo un mensaje a la clínica y me contestan en 2 días. Sí, hombre. Entonces, ¿qué parte? Y recién operado, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, ¿en dónde está? Y que no es difícil contestar un WhatsApp, pues, o sea, no es como... No es difícil, lleva tiempo, yo te digo, ya antes era todo o sea, yo mismo llevaba las redes, hacía todo, ahora pues afortunadamente existen empresas como ustedes. El enfoque de irse directamente a negocios médicos está muy bien, pero lamentablemente los médicos no creen en la inversión en publicidad ni en la inversión en capacitación del personal, Sí. ¿verdad? Porque piensan que tal vez tienen las cualidades que ellos tienen, pero uno para haber salido de médico tiene que tener como mucha, es decir, que destreza mental, y no todas la tienen, y hay quienes sí la tienen pero no la explotan o nadie las ha descubierto. Entonces descubrir los líderes, capacitarlos e inviertan en publicidad, porque si no están actualmente en las redes no existen. Perfecto, entonces inviertan en publicidad, deleguen, aprendan a delegar, capaciten a su personal, inviertan en su personal y tratemos de ser líderes, buscar ser líderes, que la gente quiera seguirnos. Y algo que yo me quedo mucho de este podcast, tomé un montón de notas, pero digamos, tener una ruta bien clara para las personas que trabajan contigo de cómo pueden llegar a ser parte de la empresa y no solo trabajar en la empresa. Entonces, gracias doctor por el podcast, creo que nos quedamos bastantes cosas buenas y muchas gracias. Estamos en comunicación. A la orden.